Bien, mis hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga nuevamente. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios allá en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hoy vamos a ver que aquel que es poderoso, dice la palabra de Dios, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o según entendemos. Vamos a tener un canto antes del mensaje. Buenas tardes, hermanos. La lectura de hoy se encuentra en Eclesiastés 3:1. La palabra de Dios dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Una vez más, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Bien, mis hermanos, dice esta diapositiva: cuando oramos, Dios escucha más de lo que decimos, contesta más de lo que pedimos, da más de lo que podríamos imaginar en su tiempo y a su manera, como dice la palabra de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendimos, según dice el poder que actúa en nosotros. Así que Dios tiene su petición en sus manos y Él te dará lo mejor. Cuando nosotros le ponemos en las manos de Dios nuestra petición, Él nos dará lo mejor. Muchas veces nuestras oraciones no contestadas, muchas veces son la respuesta que Dios nos da un sí. ¿Sabe? A veces pedimos nosotros que Dios provea, porque no tenemos dinero. Pero sabe, muchas veces Dios nos da un trabajo o algo que hacer para poder proveer lo que necesitamos. Una persona necesitaba un dinero para pagar los estudios que su hijo estaba enfermo. Pero sabe, Dios en vez de darle ese dinero, le dio un buen trabajo. Y sabe, Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Por eso Dios tiene su petición en sus manos y Él le dará lo mejor para usted. Lo que Dios quiere dar es mucho mejor de lo que usted o ustedes quieren pedir a Dios. Mucho mejor. A veces nosotros pedimos una cosa y nos da algo mejor.
Yo recuerdo que un tiempo vendí la camioneta, una Tracker que habíamos comprado. Después la vendimos con un hermano, perdón. Y sabe, y anduve buscando. Y nos fuimos a San Cristóbal. Me gustó un Chevy que se vea muy bonito. Ya cuando nos presentaron ya físicamente, ya se abrió el cofre, vimos, y la realidad pues no era lo que ahora sí yo veía en la foto. Y sabe, le agradecimos y nos fuimos. Y sabe, salió una persona que fuimos a visitar y me dice, yo estoy vendiendo mi coche. Y yo le dije, es un carro nuevo. Dice, pero ¿cuánto trae? Pues yo traigo nada más lo que vendí el coche. Y sabe, la persona me dice, si me da tanto, se lo doy y lo demás me lo va pagando por mensualidades. Ya platicando con la familia, y nos dijo, sí, y lo agarramos. Por eso les decía, lo que Dios te quiere dar es mucho mejor de lo que tú quieres pedir. Es mucho mejor. Así que nos vino a dejar a la casa, y sabe, el domingo por la tarde ya llegamos con el coche. Nos dio algo que mucho mejor que lo que estábamos nosotros y fuimos a comprar. Mucho mejor. Ahora, repitamos el versículo que les leí al principio. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que podemos, lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dice que para hacer todas las cosas mucho más, dice, abundante de lo que pedimos o nosotros entendemos. ¿Se dan cuenta? Tenemos un Dios grande, poderoso y sobre todo que Él sabe darnos lo mejor y no lo que nosotros queremos. A veces nuestros hijos, papi, quiero esto, pero nosotros decimos, esto es mejor. Y a veces los hijos no nos entienden, pero ya van a entender cuando ellos tengan sus propios hijos, qué es lo mejor para darles. ¿Sí? Dios es nuestro Padre y nos quiere dar lo mejor. Ahora, Dios puede hacer mucho más de lo que podríamos soñar. Ya vimos una, pedir, ahora soñar. A veces hay sueños grandes que podríamos tener, como por ejemplo una casa, un coche, un buen trabajo, no sé, lo que usted esté soñando. Dios puede hacer, ¿qué? Mucho más de lo que podríamos o podría usted estar soñando. Qué bonito es cuando podemos confiar en nuestro Dios, que nuestros sueños podamos ponerlo en sus manos y que Él pueda ser y ver el tiempo en que pueda dárnoslos lo que podríamos soñar. Ahora, Efesios 3:20 dice, mis sueños más grandes se hacen pequeños cuando conozco que lo que Dios quiere hacer conmigo. A veces es pequeñito lo que pedimos, pero el Señor te quiere dar algo más grande, ¿sí? Algo más grande, algo más hermoso. ¿Sabe? El lunes pasado fui a pedir una cita médica para mi mamá. Y yo iba a pedir una cita. Ahora sí, para que me va ayudando a entender. Y me dice la asistente del doctor, ¿no le gustaría pasar por los medicamentos de una vez para su mamá? Tengo espacio. Yo le dije, pues si usted me permite, se lo agradecería porque mi mamá no ha pasado durante los meses atrás. Y ya me agendó y me pasó con el doctor. ¿Se dan cuenta? Yo fui a pedir una cita.
Pero ahora sí, cuando conocemos lo que Dios quiere hacer, a veces nuestras peticiones son pequeñas. Y ya salí con los medicamentos de mi mamá. ¿Se dan cuenta? Dios nos puede dar mucho más de lo que podamos pedirle. Mucho más. Así que mis amados hermanos, la Biblia nos enseña. Vimos el miércoles, pedid, dice, y se os dará. Pidamos a Dios y también estemos preparados para poder ver la mano de Dios, que nos puede dar mucho más de lo que podamos nosotros pedirle o entender de lo que Él nos puede dar. Dios conoce tu petición, solo debes esperar su tiempo. A veces lo queremos instantáneo ya, pero la Biblia dice todo tiene su tiempo. Ahora, Dios conoce tus peticiones, Dios conoce tus necesidades, como Ana, la mujer del Cana. ¿Sabe? La esposa Cana tenía 2 esposas y la otra le dio hijos y la otra se burlaba porque no le daba hijos. Ana. Y Ana un día fue a poner su petición delante de Dios. Y sabe, en su tiempo Dios le contestó a Ana y le dio un hijo que le puso su nombre Samuel y lo dedicó a Jehová su Dios. Dios conoce tu petición, Dios conoce, solo espera su tiempo. Y este versículo, como les decía anteriormente, es uno de mis favoritos porque dice, así que mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá todo lo que os falte. Solo hay que esperar su tiempo. Hay muchas cosas que nos afligen para poder hacerlos. Muchos pagos quizás en de enero a febrero, marzo. Pero sabe, hay que saber esperar. Tranquilos. Que Dios también tiene cuidado de las aves, también cuidará de cada uno de nosotros. Repita conmigo, mi Dios, haga usted suya esa promesa. Mi Dios suplirá todo lo que me falta. Todo. Ahora, hay algo más importante. Dice en Salmo 23, Jehová es mi pastor. Muchos le ponen y, ahí no tiene y. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Lo puede usted decir con esa confianza? Que Jehová es su pastor y nada le faltará. Él dice, en lugares de dedicados pastos me hará reposar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Qué hermoso es cuando nosotros podemos hacerlo realidad, como David decía estas palabras. ¿Sabe? Jehová era su pastor, era un pastor, conocía también a sus ovejas, sus necesidades. Por eso él conocía a Jehová su Dios. Jehová es mi pastor y nada, dice, me faltará. Repita nuevamente conmigo, nada me faltará. Absolutamente. Nada más que tenemos que tener paciencia para esperar en el Señor en su tiempo, en su momento, cuando Él nos dé las cosas que necesitamos. Así que Job decía estas palabras, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Conozco, dice, que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Tus pensamientos, tus peticiones la conoce el Señor. Y luego Él dijo, afirmando estas palabras, conozco que todo lo puedes. Qué hermoso es cuando conocemos a nuestro Dios, que para Él no hay nada imposible, que para Él todo es posible. Y especialmente dice, a todo aquel que cree, todo le es posible.
conozco que todo lo puedes. Y conocer a Dios, hermanos, es una bendición porque sabemos que Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. A veces lo único que se necesita es una oración para cambiarlo todo. Si estás aquí escuchando este mensaje y estás pasando por momentos difíciles, dobla tus rodillas, ora a Dios. Y sabes, la oración de fe, dice, puede mucho. La oración de fe. Dios puede cambiar su situación, Dios puede cambiar lo que está pasando usted en estos momentos. Repita conmigo, orar es la mejor medicina. Orar. Dios es el mejor doctor, Dios es el mejor proveedor, Dios es el mejor Padre que usted y yo tenemos. Orar es la mejor manera. Todo dice lo que pidieres en oración, lo recibiréis. Y luego dice, creyendo. Y luego dice, en mi nombre. Así que no pongas tu confianza en las cosas del mundo. Confía en Dios. Él nunca te decepcionará. Él nunca nos va a decepcionar, sino al contrario. Él nos va a dar para que podamos conocerle, que Él es nuestro Dios. Así que, mis hermanos, la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Esa es la fe. Y saben, la recompensa de la fe, ¿qué es? La fe es el poder de Dios que actúa en nosotros. Esa fe, como dice allá en Hebreos 11, pero dice aquí, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, en Él está en nosotros. Ese poder está en ti, está en mí. El que levantó a Cristo de los muertos. Dios no te llama para hacer lo que puedes, sino para hacer lo que Él puede. Lo que puede hacer en ti. Lo que puede hacer en mí. Así que Juan 14, 12 al 13, Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará. También dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, dice, yo lo haré. ¿Se dan cuenta? Él dice, de cierto os digo. Es una afirmación que es cierto. Así que si algo pidieres en mi nombre, dice, yo os lo haré. Efesios 3:20, repitamos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esa fe en el Señor. Ahora, ¿tengo fe en el poder de Dios? Ahora, yo te pregunto en esta tarde, ¿tienes fe que Dios es poderoso para hacer todas las cosas que pides? ¿Tienes fe? Porque la fe, dice aquí la palabra de Dios, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hace algunos días estaba en la casa de mi yerno y él sacó una bolsa de semillas, pero antes removió la tierra y me dice, mi suegra le gusta este pastito, voy a regar las semillas. Y sabe, las plantitas o el zacatito ya está como de 10 centímetros. Así es la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se veía nada, nada más se dejaron caer las semillitas y ahora ya se ven. Ahora,
de lo que se espera. Esa es la fe y la convicción de lo que no se ve. No veíamos nada, ahora ya lo vemos. Así es la fe, mis hermanos, la que debe actuar en nosotros. La fe es creer lo que no ves, y la recompensa de esta fe es ver lo que crees. Repitamos nuevamente, la fe es creer lo que no ves, y la recompensa de esta fe es ver lo que crees. Cuando le pides algo a Dios, tienes esa fe de ver lo que crees, que Dios lo hará. Y aquel que es poderoso, dice, para hacer todas las cosas abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según dice el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso puede darnos más de lo que pedimos, lo que soñamos, de lo que podemos ahora nosotros comprender. Así que, mis hermanos, que en esta tarde usted pueda tener esa fe que pueda actuar y que Dios pueda contestar su petición en su necesidad o lo que usted está pidiendo. Y prepárese para recibir no lo que está pidiendo, dice, lo mejor que Dios puede darle. Así que Dios me los bendiga, y vamos a terminar con una oración. Si usted quiere poner su petición en esta hora de la tarde, lo puede hacer. Doble sus rodillas y pídale al Señor la petición que tiene. Y Él es poderoso, dice la palabra, para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Padre, que te damos gracias en esta hora de la tarde por tu presencia, por tu misericordia, y especialmente por nuestras peticiones que tenemos delante de ti. Bendice a mis hermanos ahí en sus casas, que ellos, Señor, si tienen una petición, que usted pueda escuchar su ruego, que pueda darles conforme a la petición y mucho más allá de lo que piden. Señor, gracias, porque la bendición tuya es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Vamos a entonar Dios es nuestro amparo. 1, 2, 3, 4. Dios es nuestro